¿Qué tal? Bienvenidos. Queremos encontrar la resultante de este sistema de vectores. Vamos a trabajar de esta forma. Primero hay que descomponer cada uno de estos vectores. Vamos a descomponer este en la parte en X y la parte en Y que le corresponden. Primero esta parte en X, que va hacia acá. Esta parte en X es así. La fuerza 1 en X es igual a lo que valga el módulo. El módulo de este vector son 70 newtons, entonces le ponemos 70 newtons. Y luego le ponemos el coseno de 50 grados. Bien importante que siempre el ángulo lo relacionen con el eje X para que puedan utilizar el módulo por el coseno. Esto, si utilizamos la calculadora, aquí vamos a multiplicar 70 por y luego el coseno de 50. En esta calculadora ponemos primero 50 y luego calculamos el coseno. El coseno nada más es 0.6478, perdón, 0.6427, pero todo junto es 44.99, vamos a redondearlo a 45 newtons. Entonces la parte en X de este vector son 45 newtons. La parte en X del vector de abajo es una fórmula prácticamente igual, o sea, es la fuerza 2 en X es el módulo. ¿Cuánto es el módulo? 50 newtons. Y lo multiplicamos por el coseno del ángulo, 30 grados, siempre y cuando el ángulo esté con el eje de las X. Esto otra vez en la calculadora, vamos a poner 50 por 30 coseno, el coseno es 0.8660, pero todo junto es 43.30 o 43.3, aquí le ponemos 43.3 newtons. Hasta aquí lo único que hemos hecho es encontrar las componentes en X de cada uno de los vectores. Estas dos, de aquí de estas dos vamos a encontrar una sumatoria de fuerzas en X. Esa sumatoria de fuerzas en X, como los dos vectores van hacia la derecha, los dos son positivos, entonces los escribo exactamente así. O sea, es 45 newtons de uno más los 43.3 newtons del otro. Entonces la sumatoria de fuerzas en X es un vector más grande que vale 88.3 newtons. Entonces, estos dos vectores es como si los empalmáramos y ahora tenemos uno nuevo que sería un vector más o menos por acá, hasta acá. Y ese valdría 88.3. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con las componentes en Y. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, primero vamos a encontrar la fuerza 1 en Y, que es el módulo 70 newtons multiplicado por el seno del ángulo, que son 50 grados. Acuérdense que el ángulo siempre va con el eje de las X. Entonces, la fuerza 1 en Y, vamos a ayudarnos de la calculadora. Esta va a ser el módulo, que son 70, ahí está, multiplicado por el seno de 50, pongo 50, calculamos el seno, es 0.7660, pero todo junto son 53.62 newtons. Entonces, este valor es un vector que va por acá y este vale 53.62 newtons. Es importante poner a dónde va porque a la hora de hacer la sumatoria, si van en direcciones contrarias, hay que restarlos. Luego, para encontrar la fuerza 2 en Y, otra vez, el módulo. ¿Cuánto es el módulo? 50 newtons. Y luego hay que multiplicarlo por el seno del ángulo, que son 30 grados. Otra vez, el ángulo va con el eje X. Traemos la calculadora, ponemos 50, que es el módulo, lo vamos a multiplicar por el seno de 30, pongo 30, calculamos el seno, que es 0.5. Esta parte son 25, o sea, es 24.99, 25. Entonces esto es 25 newtons. Voy a encontrar ahora una sumatoria de fuerzas en Y. Aquí le voy a poner sumatoria de fuerzas en Y. Esta de 53.62 va hacia arriba, es positiva, pero esta de 25 es una fuerza que va por acá. Entonces esta la tengo que poner negativa. Entonces le ponemos 53.62 newtons menos los 25. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y, estoy restando, esto es 28
28.62 newtons. Entonces ya tengo mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, aquí aunque las encerré al revés, primero es sumatoria de fuerzas en X y acá abajo tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Esto es importante porque me va a ayudar a encontrar la resultante y el ángulo, o sea, el valor de la resultante en módulo y el ángulo que tiene. Aquí está otra vez el sistema. Lo que tenemos es un vector nuevo, más grande, que va por acá, que vale 88.3 newtons, y un vector que va por acá, que vale 28.62 newtons. Ahora, para encontrar el resultante, es como si yo traslado este vector, lo trasladamos aquí, y la resultante va a ser algo que viene del origen hacia donde termina el otro vector. Entonces, esta va a ser la resultante. Y este ángulo que está por aquí es el ángulo de la resultante. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Bueno, vamos a encontrar de la siguiente manera. La resultante, si se fijan, aquí hay un ángulo de 90 grados y este es un cateto que se llama sumatoria de fuerzas en Y y este es otro cateto que es la sumatoria de fuerzas en X. Con esto lo voy a calcular así. La resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X, pero eso va al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas en Y, también al cuadrado. Esto es como encontrar la hipotenusa en un teorema de Pitágoras o en un triángulo rectángulo. Entonces, la resultante es igual, y aquí voy a poner valores. La sumatoria de fuerzas en X es 88.3. Esto acuérdense que va al cuadrado, más 28.62 son newtons que también van al cuadrado. Entonces aquí voy a hacer esta operación en un solo movimiento con la calculadora. Entonces aquí lo que tenemos es, vamos a poner 88.3, se lo vamos a poner al cuadrado, más 28.62, también va al cuadrado, sumados, el resultado es 8617. Entonces 8617.71, aquí serían newtons cuadrados, ¿verdad? Porque estamos multiplicando newton por newton. Vamos a encontrar, sin embargo, la raíz cuadrada de este valor. Entonces ponemos 8617.71. Queremos encontrar la raíz cuadrada, es 92.83. Entonces la resultante es 92.83 newtons. Es el valor de esta R. Entonces ese vector nuevo sería 92.83. ¿Cuál es el ángulo? Si se fijan, aquí tengo un ángulo, tengo el cateto opuesto, también tengo el cateto adyacente. Puedo encontrar la tangente de ese ángulo. O sea, vamos a encontrarlo. Vamos a ponerle aquí la tangente del ángulo resultante es igual al cateto opuesto, que es la sumatoria de fuerzas en Y, sobre el cateto adyacente, que es la sumatoria de fuerzas en X. Nada más para tener un poquito más de espacio voy a traerme esto a otra página. Aquí tenemos la tangente del ángulo resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Recordemos que la sumatoria de fuerzas en X era 88.3 newtons y la sumatoria de fuerzas en Y era 28.62. Ahora, la tangente de ese ángulo es igual a 28.62 newtons sobre 88.3. Aquí es importante esto porque aquí los newtons, si se fijan, los podemos cancelar, el de arriba y el de abajo, y nos va a quedar un escalar, o sea, un número que no tiene unidades. Entonces este valor vamos a encontrarlo con la calculadora y vamos a dividir 28.62 entre 88.3. Ese resultado es 0.3441. Entonces le ponemos 0.3441. Déjenme checarlo más
una vez más es 28.62 entre 88.3 es 32.41, perdón. Entonces aquí este valor es 32.41. Y luego el ángulo es la tangente inversa de ese valor, 0.3241. Entonces me traigo mi calculadora. Casi siempre en las calculadoras, o prácticamente siempre, hay que calcular el segundo valor. Entonces le ponemos 0.3241. Ya tengo la segunda función. Estamos buscando la tangente inversa. Nos va a dar 17.92. Entonces este ángulo vale 17. Perdón, era 95 y son grados. Ahora, esto, si lo vemos en el diagrama anterior, tiene mucha lógica porque, en efecto, la resultante en X es más larga, la resultante en Y es más cortita que la que teníamos para 70, y el ángulo, si se fijan, este ángulo, el que está aquí en rojo, es 50 grados, mientras que el ángulo de la resultante nos dice que es a casi 18 grados, es un poquito más abajo. Obviamente esto no está dibujado a escala, pero lo que hay que hacer, así rápidamente, es encontrar componentes. Primero las componentes en X y hacemos la sumatoria en X, componentes en y hacemos la sumatoria en Y. Acuérdense que una fórmula genérica sería la parte en X de una fuerza es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, y la de la Y es la fuerza por el seno del ángulo, pero, y aquí mucho ojo, el ángulo siempre tiene que estar referido con el eje de las X. Aquí en esta página tenemos todos los videos compilados, ojalá nos visiten. Hay un lugar para preguntas, ojalá nos dejen ahí alguna, si tienen, o algún comentario, pero sobre todo ojalá que les sirva el video. Nos vemos en la próxima.